Hola, hoy vamos a hablar de la Constitución de 1824. Se dice que la Constitución de 1824 bautizó al país porque le dio el nombre de Estados Unidos Mexicanos, también que estableció la forma de gobierno, la república. Etimológicamente república significa gobierno del pueblo y se refiere a que el poder se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo tenía el presidente de la República, quien se encargaba de ejecutar las leyes creadas por el poder legislativo y de dar un discurso una vez al año frente al Congreso. El poder legislativo son la Cámara de Diputados y de Senadores, que se encargaban de ser la voz del pueblo y de buscar el bienestar de la población. Los diputados y senadores crean las leyes que ejecutará el presidente de la República. El Poder Judicial juzga a los que han incumplido las leyes y estaba constituido por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Pero ¿por qué nace la República? La República nace para equilibrar los poderes dentro de un país y que nadie viole la Constitución. Se buscaba una república federal. Para explicar qué es federación, primero debemos entender qué es un estado. Un estado es un territorio que tiene una población y un gobierno. Cuando dos o más estados se unen, forman una federación. Una federación es una unión de estados libres y soberanos que se unen para tener una economía mucho más sólida. También se buscaba una república democrática. Esto se refiere a que se tenía el derecho a votar para elegir a los representantes. Quienes podían votar eran los que tenían la mayoría de edad o eran del género masculino. Las mujeres no podían votar porque eran vistas como objetos y no como seres pensantes. Las elecciones se dieron de manera indirecta. La mayoría de los ciudadanos solo participaba en una primera elección para designar a un director como representante de un determinado número de ciudadanos. El Congreso, como representantes del pueblo, debía elegir al presidente. Las libertades que tenía el pueblo es que el Congreso tenía la obligación de defender la libertad de imprenta, la libertad de expresión y el derecho al voto. Las restricciones es que la religión oficial seguía siendo la religión católica y se prohibía creer en cualquier otra. Los beneficios los tenía la Iglesia y el ejército. Los derechos de igualdad de los ciudadanos se vieron afectados por el fuero militar y eclesiástico. Esta parecía ser una medida de corte liberal, pero en realidad era una medida de corte conservador. Las garantías de la seguridad jurídica se refiere a que se prohibía la tortura durante los procesos judiciales. Los artículos más relevantes nos hablan de una nación libre, independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Esta constitución fue la primera del México independiente. El poder legislativo son la Cámara de Diputados y de Senadores que eran reemplazados cada 2 años, y el poder ejecutivo recaía en un solo individuo que se denominaba presidente de los Estados Unidos mexicanos. El vicepresidente, ante la imposibilidad física y moral del presidente, debía asumir sus responsabilidades. Lamentablemente, durante esta época fue muy común que los vicepresidentes atacaran a los presidentes para quedarse con el poder. El presidente y vicepresidente entraban en funciones el 1 de abril y eran reemplazados cada 4 años. El Poder Judicial estaba conformado por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. La Corte Suprema estaba conformada por 11 ministros divididos en 3 salas y un fiscal. El origen de la Constitución se da al finalizar el gobierno de Agustín Iturbide. Luego de eso se daría un gobierno provisional que convocaría un Congreso Constituyente en 1823, donde se crearían un conjunto de leyes que se pondrían en el acta constitutiva de la Federación. El proyecto de la Constitución comenzó en abril de 1824, el 3 de octubre se aprobó y el 4 de octubre se promulgó. En 1835, luego de ganar las elecciones, las fuerzas conservadoras derogan la Constitución de 1824 durante la presidencia interina de Miguel de Barragán. Finalmente, las características generales de la Constitución es que tenía una religión católica oficial,
Estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos, influenciada por la Constitución de Cádiz y de los Estados Unidos. El territorio decía que se dividía en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, y tuvo una vigencia de 11 años. Eso sería todo. Espero y les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, no duden en ponerlo en la cajita de comentarios.